Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que ha tenido a todos preguntándose, debatiendo y especulando durante mucho tiempo. Hoy vamos a destapar todo, sí, todo sobre lo que realmente pasó entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si escucharon bien, Hande Erçel ha roto el silencio. Y créanme, lo que vamos a revelar hoy es mucho más de lo que esperábamos. Si son fanáticos de las celebridades del mundo de las telenovelas turcas, o simplemente les encanta estar al tanto de los chismes y las verdades detrás de las cámaras, este es su vídeo. Así que prepárense, pónganse cómodos, porque esto se pone bueno. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les quiero pedir un gran favor: si aún no lo han hecho, hagan clic en ese botón de suscribirse. De verdad, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles este contenido que tanto les gusta y a mantener viva esta comunidad. Y por supuesto, activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Ahora sí, vamos a la acción. Durante meses, incluso años, las redes sociales, los medios de comunicación y los fanáticos han estado obsesionados con la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, sus protagonistas de Sen Kalkap. Su química en pantalla era innegable y esa chispa traspasó la pantalla, llevando a muchos a creer que su romance era tan real fuera de cámaras como lo era frente a ellas. Y para ser sinceros, la mayoría de nosotros queríamos que así fuera. Se veían tan bien juntos, tan felices, que era difícil imaginar que todo fuera solo actuación. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad puede volverse muy borrosa, y a veces, lo que vemos no es exactamente lo que sucede. Recuerdo perfectamente cuando empezaron a circular los primeros rumores. Al principio eran solo especulaciones, un murmullo entre los fanáticos que deseaban ver a sus ídolos juntos en la vida real. Y bueno, ese deseo se alimentó con cada aparición pública, con cada comentario casual, con cada fotografía compartida. Se volvieron la pareja ideal para muchos, el epítome del amor moderno surgido de un proyecto de televisión exitoso. Y francamente, la forma en que se apoyaban mutuamente, cómo se defendían de las críticas, cómo celebraban los éxitos del otro, todo eso alimentaba esa esperanza. Luego llegó el momento en que confirmaron su relación. El mundo se volvió loco. Fue un torbellino de alegría para sus seguidores. Las redes sociales explotaron, las revistas hicieron portadas, y todos se sentían parte de esa felicidad. Parecía que finalmente teníamos la confirmación de que el amor que veíamos en Sen Kalkap había encontrado su hogar en la vida real. Y disfrutamos de esa etapa, ¿verdad? Vimos fotos de sus viajes juntos, de sus momentos cotidianos, de su apoyo incondicional el uno al otro. Parecía que estaban construyendo algo sólido, algo que duraría. Sin embargo, como suele ser el ciclo en la vida de las celebridades, las cosas empezaron a cambiar. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, los comentarios en redes sociales empezaron a ser más medidos, y esa chispa que tanto admirábamos parecía haberse atenuado. Y ahí es cuando la especulación volvió con fuerza, pero esta vez con un tinte de preocupación y tristeza. ¿Qué estaba pasando? ¿Se habían separado? ¿Por qué no se les veía juntos? Los medios turcos, que nunca descansan cuando se trata de Hande y Kerem, empezaron a lanzar sus propias teorías. Unos decían que las agendas apretadas los habían distanciado, otros que eran diferencias irreconciliables, y los más dramáticos hablaban de infidelidades o de presiones externas. Pero nada de esto era oficial, y la falta de una declaración clara de ellos mismos solo servía para avivar aún más el fuego. Y entonces, después de un largo periodo de silencio, de rumores y de miles de preguntas sin respuesta, llegó el momento que todos esperábamos. Hande Erçel, la reina de Instagram, la estrella de incontables portadas, decidió romper el muro del silencio. Y no fue un silencio cualquiera, fue un silencio cargado de expectación, un silencio que prometía aclarar todas las dudas y revelar toda su verdad. En una entrevista reciente o a través de una declaración contundente en sus redes sociales, Hande Erçel ha abordado directamente la naturaleza de su relación con Kerem Bürsin, y ha ofrecido una perspectiva mucho más profunda y matizada de lo que la mayoría de nosotros imaginábamos. Ha sido un torbellino de emociones para los fans, un viaje de altibajos que ha culminado en esta tan esperada revelación. Según lo que Hande ha compartido, la relación con Kerem fue, en efecto, muy real y significativa en su momento.
Ella ha expresado que vivieron momentos maravillosos juntos, que se apoyaron mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales, y que guardan un cariño especial el uno por el otro. No minimiza la importancia de lo que tuvieron, y eso es algo que debemos valorar. No se trata de una historia de desamor amargo, sino de una evolución natural de las relaciones humanas, incluso en el ojo público. Lo que Ande ha dejado claro es que si bien el amor existió y fue intenso, las circunstancias de la vida, las presiones de la fama, las demandas de sus carreras y, en última instancia, el crecimiento personal de cada uno, llevaron a que sus caminos se separaran. No fue una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de conversaciones honestas y de una comprensión mutua de que ya no estaban en la misma página en cuanto a sus planes de futuro o sus aspiraciones vitales. Ella ha enfatizado que a pesar de la ruptura, la amistad y el respeto profesional entre ella y Kerem permanecen intactos. De hecho, ha sido muy protectora con su privacidad y con la de Kerem, pidiendo a los fanáticos que respeten su decisión y que no especulen más sobre los motivos de su separación. Ha sido un llamado a la madurez y a la empatía, un recordatorio de que, detrás de las pantallas y los titulares, hay personas reales con sentimientos y con derecho a vivir sus vidas sin el escrutinio constante. Una de las cosas que más ha resonado en sus declaraciones es la idea de que a veces, el amor no es suficiente para mantener una relación a largo plazo, especialmente cuando las vidas de las personas involucradas son tan complejas y están tan expuestas al público. Ha hablado sobre la importancia de la independencia, del crecimiento individual y de la necesidad de priorizar el propio bienestar. Y eso honestamente es un mensaje muy poderoso y necesario en una sociedad que a menudo idealiza las relaciones y espera que duren para siempre. Ande también ha tocado el tema de la presión mediática y de cómo las expectativas de los fanáticos pueden afectar a las celebridades. Ha sido muy abierta sobre cómo ha aprendido a manejar esa presión y a centrarse en lo que es importante para ella, que es su trabajo y su crecimiento personal. Ha dicho que aunque agradece el amor y el apoyo de sus seguidores, también necesita espacio para navegar su propia vida y tomar decisiones que sean correctas para ella. No ha entrado en detalles escabrosos o en acusaciones, y eso es precisamente lo que ha dado peso a sus palabras. Ha sido una explicación madura, honesta y respetuosa. Ha demostrado que a pesar de ser una figura pública, valora la discreción y prefiere centrarse en el futuro y en su carrera, en lugar de revolcarse en el pasado. Y para aquellos que siguen obsesionados con la idea de que podrían volver en algún momento, Ande ha sido bastante clara. Si bien no cierra completamente la puerta a la amistad, ha dejado entrever que, como pareja romántica, sus caminos se han bifurcado definitivamente. Ha sido un mensaje para que los fanáticos acepten la realidad y dejen de alimentar falsas esperanzas. Esto nos lleva a reflexionar sobre el papel de las redes sociales y los medios en la construcción y destrucción de las relaciones de las celebridades. A menudo, la presión y la constante atención pueden ser abrumadoras. Cuando algo tan personal como una relación se convierte en un espectáculo público, es natural que surjan expectativas y a veces decepciones. Ande, al romper el silencio de esta manera, está intentando recuperar el control de su propia narrativa y de su propia vida. La forma en que ha comunicado su verdad también dice mucho de su madurez y de su evolución como persona y como artista. Ya no es la joven actriz que quizás se sentía presionada a mantener una imagen pública determinada. Ahora es una mujer segura de sí misma, que sabe lo que quiere y que no tiene miedo de expresarlo. Es importante recordar que aunque nosotros como espectadores disfrutamos de las historias de amor de las celebridades, al final del día, son personas con vidas propias. Sus decisiones, sus relaciones, sus fracasos y sus éxitos son suyos, y merecen ser tratados con respeto. Ande Ercel ha hecho un gran trabajo al abordar este tema de una manera tan digna y honesta. Así que en resumen, lo que Ande Ercel ha revelado sobre su relación con Kerem Bürsin es que fue una etapa hermosa y significativa en sus vidas, pero que como muchas relaciones, evolucionó y eventualmente llegó a su fin. No hay dramas escandalosos o acusaciones graves, sino una aceptación madura de que sus caminos se han separado. Lo más importante es que el respeto mutuo y la amistad parecen persistir, y eso es algo digno de admirar. Ha roto el silencio no para generar controversia, sino para poner fin a las especulaciones y para reafirmar su autonomía sobre su propia vida personal. Ha sido un verdadero placer desglosar esta noticia con ustedes hoy. Espero que hayan encontrado esta información intrigante y esclarecedora. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Esperaban una revelación así? ¿Cómo se sienten respecto a la separación de Ande y Kerem?
Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y siempre respondo a la mayoría de ellos. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo y toda la información que les hemos traído, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta asterisco. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, los invito una vez más a que se suscriban. Estamos creciendo gracias a ustedes y queremos seguir trayéndoles el mejor contenido. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos de Hande y Kerem, o con cualquiera que disfrute de las noticias del mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de este vídeo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.